¿Qué es lo que tengo que hacer cuando cometo un pecado? ¿Tengo que volver a recibir a Cristo? ¿Se sale el Espíritu Santo de mi vida? ¿O siempre tengo que estar recibiendo a Cristo en mi corazón? Quiero aclarar esas preguntas porque las considero muy importantes, porque personalmente en eventos, en campañas evangelísticas, me ha tocado ver que cuando se predica un mensaje evangelístico, veo a cristianos una vez más recibiendo a Cristo Jesús en su corazón. De repente el pastor dice, habrá alguien aquí que quiere recibir a Cristo que nunca lo ha hecho, y veo a esos mismos cristianos pasando al frente a recibir a Cristo. O aún localmente, cuando se está en el templo y se predica un sermón evangelístico, pues uno está pensando en las visitas, en aquellos que no tienen a Jesús en su vida, y cuando de repente se puede decir, si tú quieres recibir a Cristo, si tú quieres reconciliarte con el Señor, ven, levanta tus manos y recibe a Cristo. Y de repente vemos una vez más a esos mismos cristianos o cristianas recibiendo a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cada rato quieren recibir a Cristo? ¿Se recibe a Cristo muchas veces? ¿O es que cada vez que cometen un pecado, Cristo se sale de su corazón, se sale el Espíritu Santo de sus vidas y vuelven a quedar solos, de tal manera que para volver a sentirse seguro y protegido, tienen que volver a recibir a Cristo para recuperar esa salvación? ¿Qué tenemos que hacer cuando caemos en pecado? Puesto que aunque recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo cierto es que el diablo nos sigue tentando. El diablo nos sigue presentando maneras, oportunidades para poder pecar contra Dios. ¿Qué hacer cuando en una tentación caemos en pecado? Dice la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 1, el versículo 5 en adelante, quiero que usted lo lea con mucha atención. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Aquí estamos hablando que la Biblia está diciendo que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Es decir, en él no hay maldad, en él no hay pecado, en él no hay nada que sea desagradable, contrario a la santidad del Señor. Pero inmediatamente después de que dice que Dios es luz y que no hay tiniebla en él, inmediatamente dice el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa cuando decimos que estamos en comunión con él pero andamos en tinieblas? Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en la luz, como él está en luz, tenemos que comunión. Si andamos en luz y como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué pasa? Nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien comete un pecado? ¿Se sale Cristo de su corazón? No. ¿Se sale el Espíritu Santo de su vida? No. Sería una contradicción que Jesús, que prometió en Mateo capítulo 28, versículo 20, él ahí prometió y dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Si Jesús prometió estar con la iglesia, con sus hijos e hijas, aquellos que nos hemos reconciliado con el Señor, si Él nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿cómo se va a salir de nosotros tan pronto le fallamos? ¿Cómo es que Él va a retirar de nuestras vidas su Espíritu Santo porque le fallamos? No lo va a hacer, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es decir, hasta que muramos o hasta que Él venga por segunda vez. Él prometió estar con nosotros, ahí en la Biblia lo dice Mateo 28, versículo 20. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando le fallamos al Señor? Lo único que se interrumpe es la comunión. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5, 6 en adelante, nos habla de que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Si nosotros decimos que estamos en luz, pero andamos en tiniebla, dice que decimos mentira. Y como decimos mentira, no practicamos la verdad. Pero inmediatamente el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, porque Él es luz, Él es la luz, tenemos comunión. Lo que se interrumpe cuando caemos en pecado es nuestra comunión con el Señor. Se interrumpe esa relación. ¿Qué es lo que lo interrumpe? El pecado. Y una manera de poder entender esto es cuando mi propio hijo quizás hace algo que ofende mi vida, ofende mi carácter. Cuando mi propio hijo falla como hijo, él no deja de ser mi hijo. Quizás lo que hizo me lastimó, quizás lo que dijo hirió mi corazón, quizás tuvieron que correr mis lágrimas por mi mejilla, pero no dejó de ser mi hijo. Pero lo cierto es que lo que hizo interrumpió nuestra relación, nuestra comunión. Sigue siendo mi hijo de sangre, como usted y yo lo somos delante del Señor. Seguimos siendo sus hijos. Mi propio hijo sigue llevando mi apellido, como usted y yo llevamos el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Legalmente seguimos siendo hijos del Señor. Y eso lo vimos en la lección anterior cuando hablamos acerca del sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. El sello es el Espíritu Santo dentro de nosotros, pues cuando pecamos, ese sello no se borra. Legalmente somos del Señor. ¿Qué es lo que se interrumpe entonces en nuestra relación con el Señor? Se interrumpe nuestra comunión. La Biblia dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Y curiosamente, después de que el apóstol explica esto, la relación entre Dios y nosotros, sobre las tinieblas, la luz, sobre cuando no hay comunión y cuando hay comunión, cómo se restaura la comunión, inmediatamente ahí mismo en primera de Juan capítulo 1, el versículo 8 en adelante dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tan pronto el apóstol explica la importancia de no romper nuestra comunión con Dios, que Dios es luz,
y que no debemos de engañarnos a nosotros mismos cuando practicamos o caemos en algún pecado, sino que debemos de regresar a nuestra posición delante del Señor, que es habitar en la luz, en su luz. Y la única manera de restaurar esa comunión, la única manera de restaurar esa relación con el Señor es la confesión. Por eso Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Jesús, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo se restaura la relación con el Señor? A través de la confesión. Cuando le confesamos al Señor nuestros pecados, recuperamos nuestra comunión con el Señor. Pero no puede haber comunión con el Señor, no puede haber paz con el Señor, si tú y yo como cristianos decimos que estamos bien cuando Dios sabe que estás mal. Cuán importante es en ese momento entrar en el proceso del arrepentimiento. Recuerde que el arrepentimiento abarca 3 cosas: reconocer tu pecado, confesar tu pecado y abandonar tu pecado. Cuando tú y yo como cristiano entramos en el proceso del arrepentimiento y llegar al clímax del arrepentimiento, es decir, al último paso, que es abandonar el pecado, cuando abandonamos el pecado, cuando soltamos el pecado, es porque hemos decidido regresar a la luz, hemos decidido recuperar nuestra comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Dios te ama a ti, pero jamás va a aceptar tu pecado. Si usted como cristiano alguna vez le falló al Señor, no tiene que volver a recibir a Cristo en su corazón. Eso se hace solo una vez y para siempre. El Señor Jesucristo está ahí y no va a salir de su corazón. No va a salir porque Él prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Pero sí es importante que cuides, cultives tu relación con el Señor en una completa armonía rodeada por la luz del Señor. ¿Cómo vas a lograr mantener tu comunión con el Señor? No pecando. Lo ideal sería no pecar. Pero el detalle es que a veces pecamos. Entonces, ¿cómo solucionar este conflicto espiritual? Y mire que la Biblia parecía que Dios sabía cuál iba a ser nuestro conflicto personal, que inmediatamente ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, léalo en su Biblia, y dice, hablando el apóstol, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Te das cuenta que la única manera de mantener nuestra comunión con el Señor en luz es no pecando? Si no pecamos, nos mantendremos en la luz del Señor en una completa comunión. Pero cuando fallamos, se interrumpe la comunión con el Señor. No perdemos nuestra salvación. Ese será un punto que después vamos a explicar. No perdemos nuestra salvación, pero sí se interrumpe nuestra comunión con el Señor. Hay un fallo ahí. Porque Dios es luz y Él no puede tolerar las tinieblas. No va a tolerar tu pecado. ¿Cómo vas a recuperar esa comunión con el Señor? Entrando en ese proceso de arrepentimiento, que es reconocer tu pecado, confesar tu pecado delante del Señor y abandonar tu pecado. Cuando tú abandonas, inmediatamente recuperas tu posición delante del Señor, tu relación con el Señor, tu comunión es restaurada. Y nos quedamos diciendo, Señor, ya no quiero pecar porque ya no quiero pecar.
No es algo agradable pecar contra ti. Pero lo cierto es que para mantener nuestra comunión con el Señor y disfrutarla al 100%, lo ideal sería no pecar. Pero Dios sabe que le podemos fallar. Tanto así que dejó este pasaje, este versículo para ti y para mí de Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No pecar es la voluntad del Señor. Dios no quiere que no pequemos. Pero la Biblia dice, pero si alguno hubiese pecado, aquí está la solución, hermano, hermana. Si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos. Dios sabe que podemos fallarle por cualquier circunstancia que sea. No vamos a justificar ninguna de ellas. Pero Dios sabe que en el momento que fallemos, inmediatamente Él proveyó un abogado para ti. ¿Y qué es lo que hace el abogado? El abogado te defiende del acusador, y la Biblia dice que el acusador es el diablo que día y noche no se cansa de acusar a los hijos y las hijas del Señor. Pues siendo Jesucristo, dice que Él nos dio un abogado. Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? La Biblia dice, a Jesucristo el justo. ¡Wow! ¡Qué asombroso! El mismo Cristo que tú recibiste, el mismo Cristo que está en tu corazón, el mismo Cristo que te perdonó, el mismo Cristo que te aceptó y te adoptó como su hijo, el mismo Cristo que escribió tu nombre en el libro de la vida, el mismo Cristo que envió su Espíritu Santo para que more dentro de ti, ese mismo Cristo es tu abogado. Ese mismo Cristo es el que te defiende del acusador. Te defiende aún de tu propio remordimiento de conciencia, porque a veces nuestro remordimiento de conciencia nos dice, oh, yo mejor me voy, ya no quiero ser cristiano, le fallo mucho al Señor, yo no sirvo para esto, mire que mejor, y se empiezan a deprimir. Pues ahí está Cristo dentro de ti diciendo, no te rindas, yo te sigo amando, solamente reconoce tu pecado, solamente confiésame tu pecado, solamente abandona tu pecado y yo te voy a perdonar, yo te voy a limpiar. Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. Precioso versículo de Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Abogado tenemos para con el Padre. Entonces cuando usted comete un pecado, Cristo ya tenía una solución para tu conflicto. ¿Cuál es esa solución? Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. Recuerde que el que no confiesa su pecado no va a prosperar. El que lo oculta no va a prosperar. Aquel que se engaña a sí mismo diciendo que no tiene pecado, pero que sí hay pecado, hay tinieblas en él, y como hay tinieblas en él, no puede disfrutar esa comunión con el Señor, al menos que él pueda arrepentirse, es decir, reconocer, confesar y abandonar ese pecado. Y cuando abandona ese pecado, entonces su comunión entre él y Dios vuelve a ser restaurada. La voluntad de Dios es que tú y yo vivamos en esa comunión con Él, que disfrutemos esa relación con Él. Y Jesucristo por ningún motivo está dispuesto a soltarte. Y la evidencia es que Él sabía que le ibas a fallar y te proveyó de estos dos medios. La confesión, el arrepentimiento, y que hagas uso del abogado que habita dentro de ti, que es el mismo Señor Jesucristo que dice, Primera de Juan 2:1, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, es decir, el que nos justifica, el que nos santifica, aquel que toma nuestro lugar y nos perdona tan pronto tú y yo le confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos de nuestro pecado. Entonces nuestra comunión es
restaurada con el Señor Jesucristo. Te das cuenta que nunca en la Biblia vas a encontrar que aquellos que recibieron a Cristo tienen que estarlo recibiendo cada rato, cada vez que cometen un pecado. No. Lo que la Biblia nos dice a nosotros como sus hijos es que lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados y creer que el mismo Cristo que recibimos nos está defendiendo de las acusaciones del diablo y como buen abogado, Él siempre va a ganar nuestro caso. Porque Él tiene los argumentos legales para decir no. No es así, Satanás, como tú dices de Él. No es así, Satanás, como tú dices de ella. Dios tiene los argumentos legales para ganar y darnos la victoria. Nuestra responsabilidad es creer en el abogado, creer que aquel que vive en nuestro corazón nos llevará de victoria en victoria, de poder en poder, aún en medio de los fracasos, Él nos dará la victoria, el triunfo. Entonces, ¿tengo que volver a recibir a Cristo? No. ¿Se sale el Espíritu Santo? No. No hay ningún versículo que diga que el Espíritu Santo se sale de tu corazón. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que tienes que recibir a Cristo cada rato. Pero que el pecado interrumpe algo en ti, sí lo interrumpe. Interrumpe tu comunión con el Señor. El pecado aún afecta a tus oraciones, porque Dios no va a responder si tú no estás bien con Él. Va a interrumpir la respuesta a tus oraciones. Aún va a afectar tu propio gozo. El mismo David en el Antiguo Testamento, en uno de los salmos, decía: devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Te das cuenta? David nunca dijo que había perdido la salvación, solamente dijo que había perdido el gozo. Dijo: devuélveme el gozo de mi salvación. Ni aún David en el Antiguo Testamento se atrevió a pronunciar palabras como que había perdido su salvación, pero el pecado sí le había interrumpido su gozo, puesto que había caído en depresión, en tristeza, en soledad. Y es que hay algunos cristianos que cuando cometen pecado viven en carne propia las consecuencias del pecado. El pecado nunca te va a inyectar ánimo, te va a inyectar depresión, te va a inyectar desánimo, va a cambiar tu manera de buscar al Señor, se va a ver interrumpida, porque el pecado nunca es bienvenido a la luz, y Dios es luz y en Él no habita ninguna tiniebla.